Oramos al Señor. Padre, te damos toda la gloria a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta mañana que has preparado para nosotros, Dios mío. Señor, te agradecemos por la oportunidad de venir a alabar tu nombre, a adorarte. Dios mío, te agradecemos, Señor, por esta mesa que tú presides, que representa, Dios mío, tu sacrificio, Señor, tu cuerpo, tu sangre, oh Dios, derramadas en el Calvario, para que podamos tener entrada a la eternidad contigo. Señor, nosotros que no lo merecíamos, nosotros que estábamos condenados, Dios mío, aleluya, lo hiciste por amor. Gracias te damos, Señor. Oh Dios, celebramos, Dios mío, esta Santa Cena y celebramos, Señor, tu misericordia y el amor que tuviste por nosotros. Señor, gracias te damos, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos tenías en tus planes, aun cuando nosotros no lo sabíamos, y eso está escrito en tu palabra. Señor, glorifícate en esta tarde en medio nuestro. Señor, recibe gloria, honra y alabanza. Dios, y alcánzanos de tu gracia para compartir, Señor, para recibir la palabra que tú envías a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Mi amado hermano, mi amada hermana, gloria a Jesús. Quiero compartir una reflexión en la palabra de Dios en San Juan 19, Evangelio de San Juan 19, hermanos, versículo 23 en la palabra de Dios, que tiene que ver justamente con la crucifixión del Señor. Cuando el Señor fue puesto sobre la cruz. Aleluya. San Juan 19, 23, o Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23. Vamos a compartir esta palabra y luego vamos a pasar al servicio de la Santa Cena para gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos a suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces todos ellos empaparon el vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Aleluya. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios, una palabra que todos nosotros conocemos. Jesús había ya padecido de Pilato, había sido azotado, coronado de espinas, traicionado por Judas, después de la última cena, sí, por 30 monedas de plata, como nos cuenta la palabra de Dios. Y finalmente la multitud que pidió que le crucificaran. Delante de Pilato, la multitud, sí, pidiendo que se le suelte a Barrabás, un homicida, y que se condenase a Jesús. De tal manera que luego Pilato ordenó que Jesús fuese crucificado, aunque él no estaba muy convencido. Sin embargo, lavó sus manos, como nos cuenta la palabra de Dios. Sí, mis amados. Así que Jesús fue a la cruz, cargó con la cruz y fue allí crucificado en el Gólgota. Todo esto nosotros lo sabemos.
Pero lo interesante, mis amados hermanos, es que a cada paso, aún en la crucifixión del Señor Jesucristo, a cada paso la Biblia nos cuenta, y desde el nacimiento del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice, la Biblia atestigua que todo fue hecho y todo estaba predeterminado por Dios para que la Escritura, para que la voluntad de Dios se cumpliese. Amén. Amén, mis amados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en sus planes nuestra vida. A veces nos cuesta entenderlo, ¿sí? Cuando nosotros venimos a la casa del Señor pensamos que, como decimos siempre, venimos por alguien que nos ha invitado, alguien que nos ha llamado, o venimos por una enfermedad, o venimos por muchas causas pensando que somos nosotros los que dirigimos nuestra voluntad hacia la casa de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que es Dios el que nos tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y por eso el hecho de que nos acercamos a Él no es nuestra voluntad, sino que Él ha salido a nuestro encuentro a través de la salvación de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Todo esto ha sido posible, hermanos, y no hubiera sido posible sin que Cristo pasase por la cruz. Sin que este evento que se nos relata en los 4 evangelios fuese suficiente para nosotros, si no había sido suficiente si Jesús no pasaba por la cruz del Calvario. Todo esto lo relata, como decíamos, los 4 evangelios. Así que la palabra nos cuenta que hasta el mismo momento de la cruz, la palabra de Dios se cumplió. Lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento, como dice Isaías capítulo 53, que también conocemos muy bien, mis amados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Isaías 53:4. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta verdad, escrita 800 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, es una verdad revelada por Dios al profeta Isaías, que habla no solamente de lo que pagó Cristo, sino del lugar que ocupábamos nosotros a los ojos de Dios. Estábamos completamente descarriados. Así dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos a los ojos de Dios convictos de juicio, condenados al infierno. Pero Dios en su misericordia cargó en él los pecados de todos nosotros. Esto es lo que estamos recordando hoy, mis amados hermanos, como lo hacemos cada domingo, cada primer domingo del mes. Sí, que el Señor cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero cada paso, hermanos, hasta la misma cruz, sí, hasta Jesús puesto en la cruz, fue un hecho que cumplió completa y totalmente las Escrituras. Lo que Dios tenía planeado, lo que Dios tenía en su voluntad hacer a través de su Hijo en favor de cada uno de nosotros. Por eso es importante, mis amados hermanos, pertenecer a la iglesia de Cristo. Muchos dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera, o yo no voy a la iglesia. Hermanos, es necesario pertenecer y permanecer en el cuerpo de Cristo, recordar lo que Él ha hecho por nosotros y movernos, caminar como ese cuerpo, ¿sí? Como ese cuerpo, como esa iglesia que Él ha preparado, que Él ha redimido y que Él ha dotado de poder del Espíritu para que cumpla con la tarea de predicar el Evangelio. Pero es necesario estar en comunión en la iglesia, amén. Es necesario no solamente asistir, sino velar por la comunión, teniendo en cuenta lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, para que nosotros seamos, como dice el Señor, la luz que puede alumbrar sobre este mundo, la sal sobre esta tierra.
sobre la sociedad que está oscurecida, sobre el peso del pecado en muchos corazones, la iglesia tiene la respuesta. Aleluya. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Es el conjunto de redimidos, de aquellos que han sido lavados, limpiados de su pecado por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que hoy nos cuenta, que hoy nos refiere, que hoy nos dice esta palabra. Pero lo importante, hermanos, es que la Escritura se cumplió. Lo que Dios habló se cumplió. Y lo que Dios habla se cumple, mis amados hermanos. Esa es la garantía que tenemos en nuestro Dios y la garantía que tenemos por medio de Cristo. Dice la palabra que los soldados repartieron parte de las vestiduras, pero cuando fueron hacia la túnica, que era de una sola pieza, no la partieron, no la rompieron. ¿Sí? Dice, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué? Para que se cumpliese la Escritura. Salmo 22. ¿Sí? Usted recuerda, gloria a Jesús. Y dice que cuando Jesús, sabiendo que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos la empaparon con vinagre y poniéndola en un hisopo se la acercaron. Y Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Lo importante, hermanos, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, que el sacrificio era completo, que Él había hecho completamente la voluntad del Padre, porque para eso había venido a este mundo. Dijo todavía, en el último instante de su vida, para que la Escritura se cumpliese, Salmo 69, dijo el Señor, tengo sed. Así que hasta el último instante, hermanos, vemos cómo Dios cumple la Escritura y cómo Jesús, en obediencia al Padre, cumple con lo que ha sido escrito acerca de Él. Y la obediencia de Jesús, hermanos, la obediencia de Jesús al Padre ha sido en favor de nosotros. Cuanto más nosotros, por amor, nos sentimos comprometidos a obedecer su palabra, la palabra de aquel que nos amó tanto, que entregó a su Hijo por nosotros. A veces nos parece simple, sencillo, leemos estos versículos y los leemos tanto que finalmente nos parecen ya como simples, como vulgares, como muy leídos, pero hermanos, esto tiene una profundidad tremenda, hermosa, porque es la obra de Cristo cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo el mandato del Padre, no apartándose de la palabra del Señor Jesús ni siquiera un instante, aún en su agonía, aún en su sufrimiento en la cruz. Y lo maravilloso de esto, hermanos, ¿sí? Dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerda que decíamos los otros días? La muerte no lo sorprendió al Señor, sino que habiendo consumado todo en obediencia, Él entrega el Espíritu, porque Él había dicho, ¿sí? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sí? Así lo dijo. Y entonces, la muerte no lo sorprende como a los que estaban condenados con Él, sino que Él mismo, habiendo cumplido con la voluntad del Padre y habiendo entregado todo por nosotros, en ese momento entrega el Espíritu, ¿sí? Y muere en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero hay algo hermoso que lo hemos explicado muchas veces, hermanos. Cuando el Señor Jesús hubo tomado el vinagre, sabiendo que todo estaba cumplido, dijo, consumado es. Y explicamos muchas veces lo profundo de esta palabra. ¿Sí? La palabra tetelestai. Habíamos dicho que cuando los historiadores dicen que cuando en aquella época usted en Palestina iba a pedir un préstamo a los prestamistas, a los publicanos, que eran los que se encargaban de prestar con bastante usura, ¿no? Dinero. Los historiadores dicen que por el crédito, por cada cuota que usted pagaba, recibía
un recibo en un papiro. Pero cuando llegaba a la última cuota que usted pagaba, abajo del papiro decía, tetelestai, todo ha sido pagado. Es lo que Jesús pronuncia en la cruz, aquí cuando dice, consumado es. Dice el Señor, todo ha sido pagado. ¿Sí? Todos mis pecados han sido pagados en la cruz de mi Señor Jesucristo. Todos nuestros pecados, mis amados hermanos, todo aquello que era un peso, todo aquello que no podía ser considerado por Dios, sino para condenación eterna, todo aquello fue pagado por Jesús en la cruz. De tal manera que al recibir a Jesús, al recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la palabra, somos hechos hijos de Dios. Y Dios no cuenta el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ha sido pagado por Cristo. De tal manera que comenzamos a recibir vida nueva, perdón de los pecados. Comenzamos a recibir lo que Dios tenía preparado para nosotros, lo que Dios había escrito en su palabra, que es el perdón de Dios, la vida, la reconciliación, la paz, el amor de nuestro Dios. Y pasamos a ser el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la iglesia, a la cual el Señor encomendó la predicación de su evangelio, a la cual el Señor encomendó velar y orar. ¿Por qué? Porque aquí Él viene pronto y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para su gloria. Amén. Esta iglesia, hermanos, es fruto de aquel momento de la cruz del Calvario. ¿Sí? Somos el fruto de la sangre derramada por Jesús, de aquella palabra pronunciada en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, todo ha sido pagado. Aleluya. Así que, mis amados, con esta reflexión simple, sencilla, pero teniendo en cuenta esta mesa que el Señor Jesús preside, yo quería orar en esta mañana y que con un corazón agradecido, hermanos, teniendo en cuenta en nuestro corazón y en nuestros pensamientos aquel momento en el cual el Señor dijo, consumado es, todo ha sido pagado, teniendo en cuenta aquel momento y con un corazón agradecido, hermanos, podemos participar juntos de esta mesa que el Señor ha preparado. ¿Se anima usted a orar? ¿Se anima a tener un momento de adoración y de gratitud a nuestro Dios para decirle gracias, Señor, porque mi vida estaba incluida allí cuando tú dijiste, consumado es? Amén, amados. Vamos a estar de pie delante de nuestro Dios. Y oramos, Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, mi vida y la vida de mis hermanos, nuestra vida, esta iglesia, Señor, oh Dios mío, estábamos incluidos en aquella palabra, en aquella declaración, Señor, cuando tú dijiste, consumado es, cuando tú dijiste, todo ha sido pagado, Señor, lo que hiciste fue pagar mis pecados, mis culpas, mi condenación, Señor, y la de mis hermanos para ser un pueblo santo, oh Dios mío, un pueblo celoso de buenas obras, como dice tu palabra, un pueblo, Dios mío, aleluya, que aguarda tu venida con expectativa santa, con alegría, Señor, preparándonos para aquel momento, pero que todavía, Señor, Dios mío, oh Señor, todavía tú has encomendado salir a buscar, a predicar a las almas que necesitan, Señor, que están padeciendo, que se han descarriado, Señor, como estábamos nosotros mismos descarriados, Señor, y tú nos alcanzaste, Padre. Señor, queremos darte muchas gracias, queremos adorarte en esta hora, decirte gracias, Señor Jesucristo, porque cumpliste la Escritura y la voluntad de Dios palmo a palmo, Señor, hasta en la cruz cumpliste la voluntad del Padre, Señor, hasta en lo más mínimo, Dios mío, y lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Queremos rogarte en esta hora que con el mismo amor podamos nosotros como pueblo santo, como pueblo tuyo, como iglesia, cumplir también tu voluntad, Dios mío, hacer lo que a ti te agrada, vivir como es del agrado de Dios, Señor, mientras cumplimos, Señor, en predicar tu evangelio tal como tú nos has
encomendado. Señor, glorifícate en este tiempo, en esta santa cena, Señor, sobre esta mesa que, como hemos dicho ya, tú presides, Señor, para que podamos participar dignamente. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Señor, ayúdanos, oh Dios mío, a participar, Dios mío, delante de ti con dignidad, para gloria de tu nombre. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Cantamos un coro y luego voy a leer la palabra de Dios respecto de la Santa Cena. Gloria a Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. En la palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Vamos a cantar un coro, hermanos, mientras preparamos la mesa. Mis hermanos Ramón y Candelario están pasando, por favor.